estos receptores pueden ser postsinápticos o receptores presinápticos, ¿sí? Entonces, ahí es importante que ustedes recuerden la forma en que trabajan las neuronas, con receptores postsinápticos y receptores presinápticos, ¿sí? Seguramente ya los han visto con el doctor Vargas, los alfa, los beta, ¿no? Por ejemplo, los presinápticos, ¿no? Alfa 2, beta 2, ¿no? Pero también tenemos que recordar que en las neuronas, estos receptores presinápticos pueden ser autólogos y heterólogos. ¿Qué quiere decir autólogos? Que es un receptor presináptico en la misma sinapsis. Y heterólogos puede ser en una sinapsis a una cierta distancia, pero es un receptor presináptico, igual que trabaja con ese neurotransmisor. También hay conceptos que tenemos que trabajar bien claros en que en todas las neuronas puede trabajarse de dos maneras. Hay zonas de la neurona donde un neurotransmisor, por ejemplo, la acetilcolina, puede ser regulador inhibidor o puede ser un regulador excitador. Entonces, esas sutilezas vamos a tener que manejarlas, porque ustedes están entrando y van a salir a la medicina en un tiempo en el cual vamos a enfrentarnos con muchas enfermedades, digamos, mentales, ¿no? Por así decirlo. La salud mental es una de las prioridades del Sistema Nacional de Salud. Entonces, los fármacos del sistema nervioso central han sido descubiertos prácticamente empíricamente. Se veía alguna zona del cerebro donde trabajaban, ahí se actuaba. Se veía otra zona del cerebro, ahí se actuaba. Y decía, tenemos que hacerlo de esta, de otra manera, ¿no? Entonces, casi todos han sido después de haber descubierto algunos neurotransmisores. Y se ordenan por patrones, se ordenan por grupos, ¿no? Los neurotransmisores que vamos a trabajar. ¿Y por qué trabajo primero una parte que aparentemente es de fisiología, ¿no? En los neurotransmisores. Lo vamos a trabajar porque la mayoría de nuestras drogas tienen que ver con la estimulación en la liberación o inhibición en la liberación. Entonces, para que este neurotransmisor trabaje, tiene que tener una síntesis. Esta síntesis tiene que tener en la neurona, tiene que tener insumos. Estos insumos pueden estar en el soma, o sea, en el cuerpo de la neurona o en la misma, el botón presináptico. Tenemos que recordar el potencial de acción que viene por la neurona, que es con canales de sodio, y cuando llega a la sinapsis, al botón sináptico, encontramos canales de calcio, ¿no es cierto? Estos canales de calcio activados pueden comenzar a liberar los neurotransmisores cuando se unen con las vesículas presinápticas, ¿sí? Y se unen con las vesículas presinápticas y hemos visto una infinidad de patologías y todo ese cuento, ¿no? Pueden estar con las vesículas presinápticas y abren los canales y comienzan a entrar hacia el siguiente receptor, nadan en el hidrogeno sináptico y llegan al receptor. Cuando llegan al receptor, pueden pasar dos cosas también, que ese receptor sea iónico, ¿no? O que ese receptor sea metabotrópico. Si es iónico, la mayoría de veces puede ser excitador porque entra canales de sodio, pero puede ser inhibidor porque entra cloro y el cloro es negativo. Entonces nos vamos a remontar a acordarnos el potencial de acción, que es menos 90 milivoltios y todo ese cuento, ¿no? Entonces poco a poco lo vamos a ir viendo nuevamente, pero es un refresh, jóvenes. Si no saben, por eso les decía, el que pasa fisiología pasándolo, cuando llega a farmacología, se encuentra con la horma de su zapato. Esta es una sinapsis en la cual nosotros ya hemos visto la sinapsis, ¿no es cierto? Esta sinapsis libera los neurotransmisores, el neurotransmisor nada a través de la hendidura sináptica, llega a su receptor, y en este caso es un receptor iónico, ¿no es cierto? Porque solamente se une el neurotransmisor a su receptor y abre un canal y entra el canal. Generalmente esto pasa con el sodio, ¿no es cierto? Entra y entra. Entonces el sodio excita. Pero para que pase esto en la parte presináptica, se libere, necesitas calcio en el botón presináptico. Entonces tenemos dos iones ya ahí importantísimos, sodio y calcio. Si en el caso de, por ejemplo, que es una neurona que abre el canal y entra cloro, entonces la va a volver más negativa la neurona, la hiperpolariza. Entonces el GABA es un neurotransmisor negativo. Y por ejemplo, si tenemos un receptor metabotrópico que abre canales de potasio y saca potasio de la célula, también es un receptor que va a producir inhibición de la célula, porque al salir potasio salen cargas positivas y la vuelve más negativa la célula. Jóvenes, me gustaría repetirles esto, porque esto es pura fisiología, pero creo que amerita, si ustedes quieren hacerlo bien, un repaso de su parte. Entonces, cuando nosotros liberamos el neurotransmisor, el receptor va a tener un cambio en la afinidad, y entonces este cambio produce el ingreso de algún ion, y esto es lo más importante que existe en la neurofarmacología. Entonces, diversos tipos de receptores tenemos. Tenemos receptores ionotrópicos. ¿Qué es un receptor ionotrópico? Es un receptor en el cual se abre e ingresan iones. Tenemos el receptor AMPA, kainato, el NMDA, tenemos el receptor GABA, también es ionotrópico. Tenemos receptores metabotropos, tenemos full receptores metabotropos, alfa, beta, dopa, ¿no? Esos receptores metabotropos cambian, ¿qué usan? Usan a la proteína G en la superficie de la membrana, cambia la configuración de la proteína G, usan un segundo mensajero, calcio, inositol fosfato, diacilglicerol, fosfodiesterasa, etc. Y este segundo mensajero es el que produce el efecto
dentro de la célula, abre canales o produce un efecto excitador o inhibidor dentro de la célula. Todo visto en fisiología. ¿Y por qué lo estoy repitiendo? Porque las drogas que vamos a hacer son justamente drogas que actúan sobre los receptores AMPA, kainato, GABA o los metabotrópicos. Acá tenemos la transmisión sináptica nuevamente, lo mismo, ¿no es cierto? Ya creo que ya más conocida, tenemos receptores, receptores presinápticos, receptores postsinápticos, tenemos canales, tenemos la hendidura, tenemos la membrana presináptica, la membrana postsináptica. Reitero, en la parte previa, en la presináptica, lo importante es el calcio, ¿no? El calcio que ingresa y ayuda a que las vesículas se unan, mediante todo su complejo proteico, el SNAR y todo ese cuento, ayudan a que se unan la membrana presináptica con la vesícula y se libere el receptor. Y en el otro lado, ahí viene el cambio de todo esto. Entonces, las terminaciones sinápticas tienen vesículas pequeñitas, que pueden ser generalmente acetilcolina, neurotransmisor chiquito, y vesículas de núcleo denso, donde son las moléculas grandes, adrenalina, dopamina, noradrenalina, etc. Aquí sí vemos la diferencia entre un neurotransmisor, un receptor ionotrópico y un receptor metabotrópico. El ionotropo abre el canal y sale, y abre, ¿no? Por ejemplo, es un canal nicotínico. Entonces, se une acetilcolina, abre dos acetilescolinas en el receptor pentamérico, abre el canal e ingresa sodio, o puede salir potasio, ¿no? O ingresa más potasio, ingresa calcio y despolarizas. En cambio, en el receptor metabotrópico, se une el receptor a una unión de siete sitios activos que tiene la proteína G. La proteína G activa un segundo mensajero, no vamos a decir ahora, porque son varios segundos mensajeros. Este segundo mensajero activa un canal y sale potasio. Y al salir potasio, entonces, como salen cargas positivas, la neurona se queda en negativo e hiperpolarizo la neurona postsináptica, ¿no es cierto? Entonces, acá pasa esto en un ionotropo, por ejemplo, de acetilcolina, ¿no? Abre el canal y listo. Este es un receptor metabotropo, por ejemplo, es el receptor alfa-1 adrenérgico que lo acaban de ver, ¿no es cierto? Altera la proteína G activa a la fosfolipasa tiene dos canales, abre el diacilglicerol, ¿no? Y la fosfoquinasa se activa, o abre el calcio, y el calcio también puede producir un efecto general. Entonces, tenemos un receptor metabotropo, ¿ya? Entonces, y tenemos los potenciales postsinápticos, algunos son excitatorios, algunos son excitatorios y otros son inhibitorios, ¿no es cierto? En diferentes lugares de las neuronas, algunos pueden ser excitadores y otros inhibidores. ¿Qué significa un potencial postsináptico inhibitorio? Hiperpolarizo la neurona y la neurona no recibe otra señal. Y el potencial postsináptico excitatorio, que le excito a la neurona y la neurona comienza a estimularse y a producir una acción. Por ejemplo, este potencial postsináptico, el GABA. El GABA es un neurotransmisor, un aminoácido, un neurotransmisor que hace ingresar cloro. Igual tiene un receptor pentamérico, necesita dos sitios de acción, ¿no? Lo usamos con diferentes medicamentos que vamos a ir viendo en las siguientes semanas, ¿no? Entre el cloro y el cloro se hiperpolariza. El cloro es negativo, entonces hiperpolariza la neurona con su potencial de reposo menos 90 milivoltios, lo vuelve más negativo, entonces así venga otro impulso, no podemos reaccionar. ¿Qué es lo que pasa generalmente en el GABA? En el GABA generalmente lo que sucede es de que nosotros nos dormimos, porque nuestras neuronas no reciben estímulos, nos dormimos. Entonces acá vamos a tener algunos sistemas ya de neurotransmisores con los que vamos a trabajar. El sistema colinérgico, el sistema adrenérgico, el serotoninérgico y el histaminérgico. De esos ya han visto ustedes algunos en capítulos anteriores, ¿no? El sistema colinérgico usa la acetilcolina, tiene diversas funciones, diversas vías en el sistema nervioso central, en el telencéfalo, en el hipocampo, en el estriado, corteza, putamen, tiene que ver con la memoria, con el movimiento, con los movimientos coordinados, etc. La acetilcolina es quizá el neurotransmisor más importante que tenemos dentro de nuestra economía, ¿ya? En general, porque también trabaja a nivel periférico en la placa neuromuscular. Como les digo, participa en modulación, memoria, aprendizaje, y cuando nos alteran en el putamen, en la sustancia negra, sus receptores, comenzamos a tener alteración en los movimientos, todo, y se nos presenta Alzheimer. El sistema noradrenérgico, creo que ustedes ya lo conocen también, con sus receptores alfa, beta, ¿no? En diferentes lugares, ¿sí? Regula, sobre todo trabaja en el centro del hipotálamo, ¿no? Interviene en las respuestas emocionales, en el hambre, en la saciedad, etc. El sistema dopaminérgico, que es un precursor del sistema noradrenérgico, trabaja en el sistema nigroestriado, en el sistema mesolímbico, también produce excitación, ¿no? Nos tenemos que ver mucho con esto, por ejemplo, y la modulación. Como es en la parte de la sustancia negra y en el sistema límbico, donde vienen nuestros sueños y nuestra imaginación, si tenemos demasiada dopamina, por ejemplo, excitada ahí, se produce la psicosis, ¿no es cierto? Entonces, delusiones, o sea, pensamientos fuera de lugar y todo eso. Entonces, ahí tienen ya un inicio de una patología, ¿no? Estamos hablando de cada uno porque cada uno de los neurotransmisores que hemos visto hasta ahora puede producirnos una patología diferente. Por ejemplo, la acetilcolina, hemos visto el Alzheimer. El sistema noradrenérgico, cuando comienza a disminuir, colabora con la depresión. El sistema dopaminérgico, al disminuir,
colabora con la depresión y al aumentar colabora con lo que es la psicosis, ¿no? La psicosis. Y el sistema histaminérgico, que es el que produce el sistema de la vigilia, ¿no? Es la histamina, es un neurotransmisor y nos tiene despiertos. Pero a veces tomamos un medicamento, no sé, algunos de ustedes se toman clorfenamina, orfenadrina, cosas así, alteran el sistema histaminérgico y al alterar el sistema histaminérgico nos produce sueño, un sueño terrible nos produce, ¿no? Entonces, en el sistema nervioso central se trabaja con histamina. La serotonina, que es, digamos, la bandera con la que tiene que ver con las emociones, ¿no? Con el estado de ánimo, es la bandera de la depresión, por ejemplo, la serotonina, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ver con los desórdenes maníaco-depresivos, síndromes obsesivos compulsivos, está muy alterada en el momento del suicidio y se puede inducir, o sea, con la edad vamos comenzando a hacer depresiones debido a la falta de serotonina. Vamos a ver todos los medicamentos, cómo se maneja la serotonina. Otro tipo de neurotransmisores, hemos visto los monoaminas, ¿no es cierto? Otro tipo de neurotransmisores son los aminoácidos. Que los aminoácidos, por ejemplo, tienen que ver con el sistema, tenemos 4 aminoácidos, 2 excitatorios, 2 inhibitorios. El sistema GABA, el sistema glicina, que son inhibitorios, el sistema GABA sobre todo a nivel del sistema nervioso central, el sistema glicina tiene que ver más con la médula espinal, el inicio de la médula espinal es un sistema inhibitorio. Cuando hagamos el capítulo respectivo en esta semana, se van a dar cuenta cómo actúan. Y el glutamato y aspartato tiene que ver mucho en el sistema nervioso central en la excitación, es la nueva tendencia en lo que es, por ejemplo, los estatus convulsivos, psicosis misma, ¿no? Son aminoácidos excitatorios del sistema nervioso central. Glutamato y aspartato. El GABA, entonces, tiene efecto inhibitorio, es el que nos produce el sueño, ¿sí? El GABA se produce del aminoácido glutamato, pero tiene una enzima que se llama el ácido glutámico carboxilasa, la carboxilasa y el ácido glutámico, y produce GABA. Y este GABA, que se produce en el sistema nervioso central, llega un momento, tiene un momento en la noche en el cual nosotros comenzamos a producirlo en mayor cantidad y nuestro cerebro se apaga, nos da sueño y nos dormimos. Muchos de ustedes deben estar con el GABA todavía ahorita al extremo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se libera el GABA? Igual que todos los neurotransmisores, por mecanismo dependiente del calcio, y actúa sobre sus receptores GABA A y GABA B, sobre todo los GABA A, induce el ingreso del cloro, el cloro hiperpolariza la neurona siguiente, o sea, bloquea los estímulos excitatorios porque la disminuye, la hiperpolariza, la vuelve recontra negativa, y al volverla recontra negativa, entonces trabaja ahí. Luego de eso viene la recaptación por enzimas, ¿no? Viene su recaptación, y al recaptarse el GABA, vuelve a tener su acción. ¿Cómo se vuelve a liberar? Se libera nuevamente por un estímulo excitatorio que requiere calcio en la membrana presináptica para la liberación de sus vesículas. Entonces produce hiperpolarización, ¿ya? La glicina más actúa en el tronco cerebral y la médula espinal, ¿no? Aquí más o menos la acción del GABA, abriendo los canales de cloro, necesita 2 sitios de acción. Lo curioso del GABA es que tiene un montón de sitios de acción en el receptor para todos los medicamentos que le dan, y por ejemplo tiene un sitio de acción para el alcohol. Y el alcohol también nos produce sueño cuando lo tomamos en exceso, ¿no es cierto? Cuando se toman sus chelas en exceso, comienza a darle sueño. Pues bien, esto es porque hiperpolarizan el GABA, ¿no? Entonces, a veces lo producen tanto el GABA que incluso inhiben a la glicina, inhiben el sistema respiratorio y viene un paro respiratorio. El glutamato, en cambio, es un aminoácido excitatorio con el aspartato, ¿no? Y están distribuidos en todo el sistema nervioso central, produciéndonos la vigilia, el estado de excitación y todo eso, ¿no? Producen potenciales excitatorios, ¿sí? El calcio igual ayuda a su liberación, ¿sí? Y nos ha llevado a ver ahora que su acción es muy importante para el descubrimiento de varios focos epilépticos y muerte cerebral, glutamato. Tenemos otros sistemas por neuropéptidos. Hemos visto ahorita monoaminas y hemos visto aminoácidos. Hay neuropéptidos como la colecistocinina, el péptido intestinal vasoactivo, neurotensinas, opioides. Vamos a ver nosotros, por ejemplo, los opioides, ¿no? Pero el resto de neuropéptidos, si bien miren, por ejemplo, el péptido intestinal vasoactivo, entonces se descubrió en el aparato digestivo, sin embargo se vio que también había en el cerebro y tenía acción sobre el cerebro, ¿no? Acción inhibitoria en el cerebro. Entonces, cuando ustedes hacen la digestión, ¿no les da sueño? Sí, ¿no es cierto? Entonces vamos teniendo se van descubriendo varias cosas, varias acciones fisiológicas comunes, ¿no? Entonces, igual, los neuropéptidos tienen un papel en la comunicación interneuronal, ¿no? Tienen varias familias y se producen en el retículo endoplásmico rugoso, como todas las proteínas, ¿no es cierto? Todos los péptidos se producen en el retículo endoplásmico rugoso y en el aparato de Golgi les dan un poco de glúcidos y ahí tienen glucoproteínas que son los neuropéptidos, ¿no? Su liberación también depende del calcio, o sea, el calcio es básico para la liberación, ¿sí? Y estos neuropéptidos no se recaptan, al parecer producen una difusión y metabolización. Ustedes saben que un neuropéptido, un neurotransmisor al salir a la hendidura sináptica, puede producirse 2 cosas. O se rompe el enlace y se metaboliza, o se difunde hacia otros lados, o se recapta. Perdón, son 3 cosas.
Entonces, estos no se recaptan, pero sí pueden difundirse o metabolizarse, ¿no? Entonces ahí desaparecen. Los neuropéptidos sí se usan como cotransmisores. ¿Qué quiere decir un cotransmisor? Quiere decir que le facilitan a otro neurotransmisor su acción. Doctor, y hasta ahora entonces, ¿cuándo viene la acción? ¿Cuándo vienen los medicamentos? Los medicamentos vienen porque actúan estimulando e inhibiendo estos receptores y son análogos de estos neurotransmisores. Entonces, si ustedes se han olvidado, tienen esta semanita, bueno, después del examen, les acepto sábado y domingo, que repasen estos neurotransmisores, ¿ya? Otros sistemas neurotransmisores, adenosina, ATP, neuroesteroides, el óxido nítrico, el sistema cannabinoide que está tan de moda con la marihuana que la quieren institucionalizar, la melatonina, ¿no? La melatonina que es básica para conseguir el sueño. Actualmente ya nosotros ya estamos trabajando, por lo menos en dolor, con melatonina para que el paciente canceroso conciba su sueño adecuadamente, ¿no? El ATP es un neurotransmisor, así como es una moneda energética, es un neurotransmisor, ¿sí? Los esteroides, ¿no? Los esteroides que a veces producen alguna alteración genómica dentro de la neurona. El óxido nítrico, que actúa como neurotransmisor también, produciendo vasodilatación. Ya lo han visto ustedes también el óxido nítrico en cardiovascular, cuando vamos a hablar de cardiovascular. El sistema cannabinoide más bien es un mundo aparte, tiene sus receptores, todo creo que tienen una revisión de tema, justamente al final sobre el sistema cannabinoide y sus receptores. Y esto es lo que nosotros vemos en una terminación presináptica. Miren ustedes exactamente cómo ustedes pueden ver cómo el calcio va ingresando, se une a las vesículas y se liberan las vesículas. Y al liberarse las vesículas comienza la liberación de neurotransmisores, en este caso solo se ve la acetilcolina y actúa sobre su receptor posináptico. Pero tenemos receptores presinápticos, tenemos varios sitios de acción nosotros de los diferentes medicamentos. Los diferentes medicamentos pueden actuar sobre varios sitios de acción. Ahí tenemos receptores de histamina, tenemos los receptores de Spike, etc. Entonces, estas sinapsis son blanco de drogas terapéuticas que vamos a ir viendo durante las siguientes semanas. Antidepresivas, analgésicas, antipsicóticas, anticonvulsivantes, neurolépticos, etc.